Salmo 143, del 1 al 3. Esta rima, Salmo 143, del 1 al 3. Nos unimos a la palabra de nuestro Dios. Muy bien. Salmo 143, del 1 al 3. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Y dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y todos en el 3. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Dice el 2. Todos el 3. Porque han perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Aquí en este salmo podemos encontrar algo que muchos de nosotros pasamos. Estaba muy afligido David y estaba muy atormentado, estaba muy deprimido, desesperado y quería encontrar refugio, quería encontrar ayuda, y este es un salmo de oración, un salmo de socorro, que él pide ayuda, que él pide socorro a nuestro Dios. Y vamos a ver cómo Dios puede obrar en situaciones que nos encontramos así en esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu palabra viva, que nos da aliento, que nos alimenta nuestro espíritu y que obra en nosotros en gran manera. Pido que tu Espíritu Santo, que mora en mí, mora en cada creyente, en cada oyente que te ha recibido, que podamos estar atentos a tu palabra y que podamos recibir de tu palabra aliento en este día, porque yo sé que hay mucha necesidad. Hay gente que está pasando por diferentes situaciones, diferentes problemas, tribulaciones, tormentas, y que tú nos puedas hablar y dar ánimo en esta tarde. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar. Y aquí, como les decía en este salmo, el Salmo 143, el salmista está pidiendo ayuda a Dios. Y es el único que nos puede dar ayuda en cualquier situación que nos encontremos, hermanos. Desesperación, no hay otro lugar. Y esta tarde vamos a examinar este salmo detalladamente. Primero vemos aquí que para encontrar ayuda tenemos que identificar el problema. ¿Sabía, hermanos? Tenemos que identificar el problema. Como comentaba el hermano Angélico, no han hallado el problema que él tiene, entonces no lo pueden ayudar todavía. Y de igual manera, cuando nosotros nos encontramos con un problema, hasta que no identifiquemos el problema, entonces vamos a poder ser ayudados. Yo recuerdo que hace todavía cuando estábamos en el colegio, en la escuela, una mañana salí yo de casa, como normalmente lo hacemos todos los días, y traía una de mis hijas a la escuela, y en el trayecto del camino escuché una explosión y un estruendo fuerte, y mi hija dijo, ¿qué se escuchó? Y le dije, se escuchó un estruendo, pero vamos a seguir adelante. No sentí nada en el carro y seguimos. Eso había solo salido, no había ido ni una milla de casa, y escuchamos eso. Y cuando llegué, todo normal, llegué, me estacioné, la llevé a su clase, y bueno, me fui a mi clase también. Y después de salir, cuando ya llegó el tiempo de ir a casa, todo normal, voy y siento algo raro en el carro, en el auto. Entonces me paro en la gasolinera que está aquí en la esquina y veo que efectivamente había un problema. La llanta estaba completamente vacía. Entonces comencé a echarle aire y no se inflaba. Y yo dije, es un problema. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, examiné un poco más y me fui más allá y me puse usé mis músculos y me fui ahí ya se rieron. Y entonces pude ver que había una cortada, había algo así que parecía como que la habían cortado con una navaja, pero no había sido eso, había explotado y Dios nos había guardado. Pero hasta que me fui a examinar un poco más, me di cuenta de que no tenía remedio esa goma, esa llanta, y tenía que ir a cambiarla. Sí, no podía avanzar. Sabía, hermano, que cuando tienes un problema así de un carro, ¿cuántos se les ha desinflado la llanta? Y no puedes ir a ningún lugar, Y tenemos que identificar y arreglar ese problema.
Y muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual, hablándolo, eso solamente lo hacía para ilustrar las situaciones que nos encontramos. Nos encontramos hay veces con problemas y hasta que no identifiquemos lo que el problema, no va a haber una solución, no lo vamos a poder arreglar. Tú y yo tenemos que identificar lo que está ocasionando ese problema. ¿Qué tal si te sientes triste, deprimido en esta noche, desesperado emocionalmente, estás enfrascado en cosas triviales o en otras cosas? Porque hay veces que nos sentimos derrotados. ¿Cuántos no levanten su mano, pero se han sentido temerosos, irritados, enojados, hasta de mal genio, hasta malhumorados? Y a veces que no sabemos por qué. Hay mujeres que se sienten así, no solamente las mujeres, también los hombres, pero las mujeres son las que más se sienten así, que piensan que no saben, ni ellas entienden por qué están de mal genio. ¿Cuántas mujeres no levanten su mano? Pero dicen, ni yo me entiendo. Gracias, hermana, por ser honesta. Ni yo me entiendo por qué tengo este genio. Hermana, aquí tenemos otra honesta aquí. Pero hay veces que así pasa. ¿Sabe? El problema número uno que nos sucede es que le hemos permitido al enemigo nuestra mente. Y si solamente le damos un lugar a al enemigo en nuestra mente, todo es lo que se toma. Descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional, ponemos las cosas de Dios al lado y el enemigo se aprovecha para tomar ese tiempo, para tomar ese descuido de nuestra parte. Como dice la palabra de Dios, 1 Pedro 5:8, que el enemigo anda como león rugiente tratando de devorar al que se deje. Bueno, vamos a citarlo bien y dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto ya nosotros lo conocemos, lo sabemos, que el enemigo no duerme. ¿Sabía, hermano? El enemigo no duerme y cada vez ataca más y más y más fuerte, y entre nosotros está si nosotros le vamos a prestar atención o le vamos a dar lugar en nuestra mente para que él tome lugar en nuestra mente. Se toma solamente un momento, se toma un minuto, se toma un segundo para nosotros darle lugar al enemigo y él pueda tomar control de nuestra mente y control de todo lo que está pasando. Y el tema en esta noche, quiero llevarlos al tema de este mensaje: cómo hacer de nuestro día el mejor. Puede ser que el día estemos pasando un día oscuro, un día de tinieblas. ¿Cómo puedo hacer de este día el mejor? Aunque estemos pasando por tinieblas, aunque estemos pasando por tormentas, aunque estemos pasando por pruebas, ¿cómo podemos tener un buen día? ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios me lo dice. Amén. Tengo que identificar el problema, dejarle saber bien al enemigo que no le voy a prestar mi mente para que él juegue en mi mente y me dañe y añade más cosas a mi mente que no necesito. Número 2, si toma nota, escribe: tenemos que estar alerta siempre. Alerta siempre. Ver que inmediatamente cuál es la causa de los pensamientos que estamos pensando que nos hacen sentir tristes, afligidos, desesperanzados, deprimidos, desganados, sin ganas de buscar de Dios, cansados, sin deseos de abrir la palabra de Dios para meditar en la palabra de Dios. Y hay que reconocer estos pensamientos de desánimo, estos pensamientos de temor, de desconfianza, que no vienen de Dios, que vienen directamente del enemigo. Vea lo que decía el salmista en el Salmo 143 que acabamos de leer, el versículo 3: porque ha perseguido el enemigo mi alma. Todos los días, hermanos, está persiguiendo el enemigo nuestra alma, nuestra vida, nuestra mente. Dice: ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Estaba muy desesperado el salmista. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido como se sintió David en ese día? Algunos de nosotros. Y si no es que no solamente algunos, si somos honestos con Dios y con nosotros mismos, la mayoría de nosotros nos hemos sentido alguna ocasión, por lo menos en una ocasión en nuestra vida nos sentimos así. ¿Qué debemos hacer? Desecharlos, hermanos. Tenemos que sacudirnos de esos pensamientos. ¿Cómo? Trayendo a nuestra mente palabra de Dios. Salmo 1:2.
Yo sé que ya lo hemos leído, yo sé que lo hemos pero es de beneficio, es de bendición. Esto es lo que debemos de hacer para hacer de nuestro día, el día más oscuro que tengamos, pueda ser un día bello, un mejor día. Dice el versículo 2, Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tengo que estar haciendo, hermanos, cuando vengan todos estos sentimientos, estos pensamientos de desesperación, de depresión a mi vida? Meditar en la palabra de Dios. Pastor, yo ya lo sé, pero es necesario que lo meditemos. Dice día y noche. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todo el día, siempre, todo el tiempo. Hay uno de los métodos que podemos usar. Yo sé que en casa tenemos, ¿cuántos de ustedes tienen en casa? Por lo menos unos cuantos versos en las paredes, a la entrada, a la salida. ¿Cuántos? Eso nos ayuda a meditar en la palabra de Dios. Nos recuerda que cuando yo paso por ahí, me habla la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva. Entonces ya no estoy pensando en lo que estoy atravesando, en la circunstancia, en la situación, sino ahora pienso en la solución que me da la palabra de Dios. Meditar en ella. Qué gran beneficio es meditar en la palabra de Dios. Y hermanos, meditar no es solamente pensar y hacer nuestra mente ahí, es llevar la palabra de Dios a mi mente y pensar en ella, en las verdades de Dios, en lo que Dios me está tratando de decir en esa palabra. Y no ponernos cómodos, porque algunas veces nos ponemos tan cómodos y podemos decir, bueno, yo tengo ahí la palabra de Dios, la tengo, como ¿cuántos de ustedes la tienen? Levantaron la mano, la tienen ahí. Pero hay veces que puede parecer o puede ya ser parte de la decoración y no le damos esa importancia que debe de tener en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios, como hacían en los tiempos antiguos? Deuteronomio dice que hay que hablarla, hay que escribirla. Y literalmente cuando pasemos por esas situaciones en nuestra vida, hay que escribir la palabra de Dios. Porque sabía, hermanos, que escribiendo, ¿cuántos de ustedes les hicieron escribir en la escuela, en el colegio? No voy a hablar más, me voy a portar bien. Y 100 veces el profesor nos decía eso. ¿Cuántos de ustedes le hicieron eso? ¿Y solucionaba eso? Sí, porque en nuestra mente se nos queda más cuando escribimos. No voy a hablar, me voy a portar bien, no voy a portarme mal, no voy a contestarle al maestro, al profesor. ¿Y cuántos lo escribimos por varias veces? Muchas veces. Bueno, la palabra de Dios hace un efecto en nuestra mente cuando nosotros la escribimos. No solamente la meditamos, ahora la vamos a escribir. ¿Y dónde escribir? Pues ya está ahí. Ahí escribirla en papeles, en notitas ahí de 8x4 y la escribimos ahí, escribimos un versículo que estamos necesitando, que Dios nos pone en nuestra mente, lo escribimos y lo ponemos en el carro, lo ponemos en el espejo y hay que comenzar a practicar eso. Y durante el día te va a estar hablando esa palabra de Dios y cada vez que venga ese pensamiento, ya lo escribiste, hay que hacerla nuestra ahora, porque se queda más en nuestra mente. Se queda más en nuestro corazón. ¿Cuáles son tus versículos favoritos? ¿Cuántos aquí tienen versículos favoritos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos versículos favoritos? Y son versículos que nos hablan, que nos ministran y que nos ministran nuestra mente, nuestro corazón en momentos de prueba que estamos atravesando, en momentos oscuros que estamos pasando. Hay como uno que es favorito de su servidor y de algunos de ustedes que están aquí, de los que nos escuchan en casa. Uno de esos es Isaías 26:6, que dice: tú guardarás, ¿cuántos? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y habla acerca de este versículo, no solamente habla acerca de ese versículo favorito mío o de ustedes, pero habla acerca del pensamiento. Amén. ¿Cuáles aquellos que van a tener paz en su pensamiento, en su mente? Aquellos que hacen la palabra de Dios, que la escriben y que la meditan en su mente y en su corazón. Dice, tú guardarás, no en alguna paz, dice en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Habla acerca de meditar, habla acerca de perseverar en que, pensando en las grandezas de Dios, pensando en lo grande que es Dios. No en lo grande que es la situación, en lo grande o lo pésimo que puede ser el problema, sino lo grande que es Dios. Porque
Porque dice, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Y mira, qué bendición cuando viene esta palabra de Dios a nuestra mente, que el enemigo quiere ponernos intranquilidad y quiere venirnos a poner pensamientos de desesperación, de desánimo, de depresión, de preocupación. En estos tiempos, la palabra de Dios se encarga de remover todo eso. Dios se encarga de remover todo temor, toda intranquilidad. Y estos textos, esta palabra está viva y nos habla acerca de la fe, amén, porque dice la palabra de Dios, otro de versículos míos favoritos, Romanos 10, 17. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice Romanos 10, 17? ¿Qué dice? Así es de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo vamos a aumentar la fe? A través de la palabra de Dios. Por eso es importante hablar. Y no solamente hay que escribirla, meditarla, pero hay que hablarla también. Hay que hablar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos? Lo que nos va a llenar a nuestra alma y va a quitar todo ese pensamiento del enemigo es hablar la palabra de Dios. Porque no podemos pensar o hablar y pensar dos cosas a la misma vez. Hablamos de la palabra de Dios que da vida, que nos da fe, que nos edifica nuestra fe. En vez de edificar nuestra angustia, en vez de edificar y agrandar el problema, hay que edificar nuestra fe. Y Dios se encarga a través de su palabra de edificar nuestra fe. ¿Y qué más nos da la palabra de Dios? Nos da paz. Amén. Nos da paz. Otro de los textos o versículos favoritos, como tú le llames, es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos pueden decir en esta noche? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántos lo pueden decir de memoria? Amén. Lo tenemos que practicar, hermano. En tiempos de angustia, la palabra de Dios es la solución. Dice, aunque ande en valle de sombra, aunque mi día sea un día oscuro. Mira, en la Biblia, varios se encontraron que tenían días oscuros, se tornaron en días oscuros. Era un día normal, el día que Job comenzó a pedirle a Dios, y en el capítulo 1 de Job, él comenzó bien su día, pero no sabía lo que venía en el día más tarde. Y comenzó su día bien buscando a Dios. Comenzó su día bien y su día se tornó en un día oscuro, al enterarse que sus hijos habían pasado sus pertenencias, sus propiedades, y estaba perdiendo todo. Un día que comenzó bien se puede tornar en un día oscuro en tu vida. ¿Cuántos días nosotros nos hemos encontrado en situaciones así, que comenzamos bien el día y el día se tornó en oscuro? Pero no nos quedamos ahí, gracias a Dios. Jonás comenzó su día bien y iba en un viaje. Él comenzaba que estaba saliéndose con la suya y comenzó a irse. Dios le había dicho que fuera a Nínive y él iba para Tarsis. Él dijo, me voy a ir en un crucero. El día está soleado y todo marcha bien, y cuando menos pensó él, el día que había comenzado bien para Jonás se tornó en un día de tormenta. Y ya no sabía qué hacer. Y el capitán y todos los marineros que estaban allí con Jonás dijeron, ¿qué está pasando? Comenzó el día bien, checamos todo. No sé si en esos tiempos tenían los sistemas que tenemos ahora, obvio no. Pero ellos sabían. Los marineros sabían cuando venía una tormenta, sabían cuando iba a cambiar el día, y dijeron, ¿qué está pasando? Y él les dijo, Jonás, yo soy el causante de esta tormenta. Tírenme a mí al mar y verán que la tormenta se va a calmar. Y sucesivamente fue tal y como les dijo Jonás. Y ya cuando él había comenzado un día bien, tranquilo, se encontró en lo más oscuro, en el vientre de un gran pez. El día había comenzado bien con Jonás, pero comenzó oscuro.
¿Y qué lo llevó a que Jonás llevara aún ahí en el tiempo más oscuro de su vida? Ve conmigo rápidamente a Jonás, porque varias veces no, y algunas veces sí, solamente lo decimos, lo parafraseamos, pero no pensamos en lo que estaba pasando. Jonás estaba pasando por un día muy terrible en su día, a pesar de que él se lo había ganado, pero él había comenzado bien su día y mira dónde estaba terminando. Y qué bendición, porque Dios da esperanza, amén. Dios trae salvación y nos da confianza, nos trae paz a nuestro corazón, y Él puede obrar y transformar ese día que comenzó bien. Se puede transformar en mal, pero Dios lo puede arreglar también. Amén. Cuando lo encontremos, un fuerte amén. Bueno, déjenme, que ya había llegado y me regresé, pero aquí lo tenemos. Y qué bendición, porque cuando dice ahí, capítulo 1, ¿están ahí? Bueno, el 1 habla acerca de cómo él fue preparado, y el versículo 15, y después vamos a ir al 2, el 1, porque ahí es donde quería llevarlos. Dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Estaba enfurecido el mar. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Todos los que estaban allí se arrepintieron. Mira, esto es lo que quería que notáramos también. Aquellos hombres que no tenían nada que ver con lo que Jonás había hecho y por qué Jonás estaba en esa situación, les fueron afectados, pero también Dios obró que ellos temieron y arreglaron cuentas con Dios en ese día. Y se pusieron a cuentas con Dios. Aún Dios obró en ese día que estaba tornando malo para Jonás. Dios obra en los que están alrededor, y así Dios también puede obrar, porque, hermanos, el día que estamos pasando nosotros, un día que comenzamos bien y se puede tornar en un día angustioso. Yo recuerdo cuando ese día vino para mí, comenzaba el día y todo estaba bien, y escuché noticias de mis seres queridos, que papá había pasado a la eternidad, había fallecido. Ese día que comenzaba bien se tornó en un día algo de tormentoso para mi vida. Y Dios estaba ahí, y Dios envió a hermanos que fueron para allá y a casa, y tenían una actividad, una conferencia, me recuerdo, en Lakeland, y había un viaje para Lakeland. De eso hace como 8 años ya, algo así. Y regresaron ahí y dijeron ellos, los hermanos: preferimos venir a darles palabras de aliento, palabra de Dios, que irnos a la conferencia. Y les agradezco, hasta este día les sigo agradecido con ellos, el hermano Mickey y la hermana Judy, que llegaron allá, y otros hermanos también. Pero Dios obra en medio de esas tormentas que pasamos en nuestras vidas. Dios obra, usa a los que están a nuestro alrededor, amén. Pero mira lo que dice la Biblia, porque algunos dicen mentiras, porque dicen que era una ballena, y la Biblia no dice que era una ballena. Es un gran pez. Pero Jehová dice: tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No solamente fue un día para Jonás, fueron 3 días. Los días, aquel día que comenzó bien, que él podía ver la luz del día, se tornó que de momento se encontraba en tinieblas. Estaba en lo profundo de la mar, y estaba en lo profundo del vientre de un gran pez. Gracias a Dios que nosotros, que no hemos obedecido a Dios, Dios nos ha enviado un pez. Dios prepara todo, hermanos. Dios preparó, dice la Biblia. No tomemos y sobrepasemos esta palabra que dice que Dios preparó. Dios preparó, había preparado. Dios dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Imagínate esa historia. Yo recuerdo esa historia. El primer corito, el primer canto que yo aprendí cuando era de niño era este: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y ese, ¿cuántos se lo recuerdan ese? Y un pez se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y gracias a Dios que Dios no ha hecho con nosotros eso. Imagínate cuántos de nosotros estuviéramos así en la misma situación de Jonás. Y hay veces que nuestros días se tornan en los días oscuros porque nosotros no hemos obedecido la palabra de Dios.
lo dejamos por desapercibido. Dios nos llama la atención a través de cosas ligeras, cosas tranquilas, pero nosotros no atendemos, y entonces Dios va a preparar algo en nuestras vidas para que regresemos al lugar donde Dios nos quiere. Dios quería quebrantar y hacerle ver a Jonás que a pesar de que él había comenzado bien, ese se lo había buscado él. Pero él podía todavía regresar. Mira lo que dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1. Entonces, qué bendición por la oración. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Gracias a Dios que tú y yo no tenemos que llegar y permitir que lleguemos hasta ese extremo como llegó Jonás. Y estar ahí, ¿cuántos de ustedes se han encontrado, o posiblemente no literalmente en el vientre del pez, en el vientre del profundo de la mar, pero te has encontrado en lo más profundo de tu vida, de una situación adversa, y ahí en lo más profundo de esa situación tú clamas a Dios y le dices: Dios, por favor, me arrepiento, ahora sí voy a hacer las cosas como tú mandas. Y desde ahí Dios ve el arrepentimiento de Jonás y Dios ve el arrepentimiento nuestro. Mira en qué angustia se encontraba Jonás. Dijo, esta es la oración de Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Qué bendición. Tenemos un Dios, hermanos, que no importa, a pesar lo desobediente que somos, cuando nos arrepentimos, Él oye nuestra voz. Él oye nuestra angustia, Él ve nuestra situación. Él vio la desesperación de Jonás. Él vio que estaba pasando por un terrible momento de tinieblas, literalmente. Dice él: desde el seno del Seol clamé. Así se sentía. Jonás se sentía ya muerto. Él decía: de aquí no voy a salir. Imagínate, hermanos, literalmente estar ahí en lo profundo, en la profundidad y en el estómago, vamos a decir, en todo lo que está ahí adentro de las vísceras de ese gran pez. Imagínate cómo olía y cómo estaba, y él no podía moverse ahí. Me imagino que era algo como estaba pegajoso y horrible. Y se encontraba allí. Él decía: hasta ahí me siento, voy a morir. No podía respirar, se le recortaba la respiración, pero hasta eso Dios le aprovechaba. No dice que se moría, pero él sentía morirse. Dice el versículo 3: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Estaba arrepentido Jonás y él estaba orando de todo corazón, y esas son las oraciones que Dios escucha, las de que, hermanos, las que somos de arrepentimiento, que derramamos lágrimas. Me imagino que Jonás estaba llorando ahí en su angustia, estaba pidiendo a Dios, y con las palabras de lo profundo de su corazón estaba diciendo la oración: la situación que yo me encuentro. Vea lo que dice: las aguas me rodearon, el versículo 5, hasta el alma, rodeóme el abismo. Estaba desesperado. Ve lo que dice, cómo hace la descripción. Mira, se encontraba, dice: el alga se enredó a mi cabeza. Literalmente, había algas por todas partes. Imagínate esa escena de Jonás. Descendí, dice, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él se sentía desfallecer, él se sentía ya deprimido. Imagínate, ya había pasado un día, habían pasado 2 días, y me imagino que casi al tercer día ya él estaba: ya es todo lo que voy a sobrevivir, ya no puedo más. Y Dios se encarga de apretar. Y hay un dicho ahí que dicen vulgarmente la gente, que Dios aprieta pero no ahorca. Ese es un dicho, no es lo que dice la palabra de Dios, no es bíblico eso. Pero así se sentía Jonás, se sentía él ahorcado literalmente con las algas del mar. Se sentía que estaba ya, su vida estaba decayendo ahí. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Y cuánto se sentía tan desesperado? Mira, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en una situación de nuestras vidas así como Jonás? Nuestro día comenzó con bien, pero pasó en
Y nos encontramos en esa circunstancia, en ese día. Bueno, Dios, tenemos nuevas para ti, noticias, buenas noticias para ti, que nuestro Dios es un Dios paciente, un Dios misericordioso. Y Él, vea lo que dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Estaba arrepentido, decía, desde aquí te estoy alabando, mi Dios, desde aquí estoy reconociendo que lo que hice, lo estoy pagando. Pero dice, vea lo que dice, la parte B del versículo 9, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y Dios lo tuvo que pasar literalmente por el seno, por todo a Jonás. No hay otro hombre como él que se encuentra en la historia de la Biblia, como Jonás, que tuvo que pasar por lo peor. ¿Quién más? Nadie más. Daniel estuvo en el foso de los leones también. Experimentaron los 3 jóvenes hebreos, experimentaron el horno de fuego 7 veces calentado, y Dios estuvo ahí con ellos. Dios estuvo también ahí con Jonás, y Dios está con nosotros. Dios está contigo en ese momento que te encuentres de desesperación, en ese momento de angustia, en ese momento que piensas que ya hasta ahí has llegado. Él ya pensó y se estaba despidiendo, hasta aquí llegué, Señor. Pero cuando él estaba ahí orando y dice, pagaré lo que prometí, Señor, si tú me das otra oportunidad, yo te prometo que voy a obedecerte y voy a ir a donde tú me mandaste. Y él dijo, cerró su oración, dijo, la salvación literalmente es de Jehová. Tú eres el único que me puede sacar de esta situación, eres tú, mi Dios, nadie más. El único que me puede sacar, ayudar de esta situación, eres tú, mi Dios. Y Dios inmediatamente, mira cómo es Dios, hermanos, tiene el control de todo. Así es de que, ¿por qué te abates, alma? O alma mía, como decía el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Si la salvación es de Jehová, ¿por qué nos abatimos tanto? Y dice que inmediatamente yo veo que Dios puso ese deseo en el cerebro del gran pez, y mandó al gran pez. Dios tiene control de todo. Y vomitó a Jonás en tierra. No lo vomitó, lo había podido vomitar todavía en alta mar o allí mismo a la profundidad, pero dijo, no, lo voy a vomitar a donde esté más seguro, en tierra, para que fuera y no tuviera excusa. ¿Cómo crees que salió Jonás? Salió, se echó un baño, ¿verdad? Ahí a la orilla del mar, y se echó un baño y dijo, ahora sí, no voy a esperar más, voy a donde Dios me ha mandado. Y fue a predicar. Y ya fue con un mensaje predicando a Nínive, levántense, arrepiéntanse, porque yo vengo de ese lugar. Si no se arrepienten, les va a suceder peor. Dios va a destruir a Nínive. Y vieron, y yo no sé si él les contó el testimonio. Me parece que él les tuvo que contar el testimonio, no lo dice la Biblia. Pero hay que ser, hermanos, solamente hay que tener la mente abierta y poder ver que él pudo contar su testimonio, porque habla mucho del testimonio. Y les puede decir, mira, si no les quiere pasar lo que me pase a mí, o que destruya Dios toda esta ciudad, arrepiéntanse. Y ellos se arrepintieron. Qué bendición por eso. Pero en cada situación que pasamos así, nosotros clamamos a nuestro Dios, y por más que sea oscuro ese día, en Dios hay esperanza, y nos da otra oportunidad todavía de vivir. Salmo 91, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo no morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Solamente en Dios podemos confiar en situaciones así. Y Él va a quitar, hermanos, todo sentimiento, toda desesperación, toda depresión de nuestras vidas. Todo temor, todo desánimo viene directamente del enemigo. Todo lo que nos obstruye para servir a Dios y alabar a Dios viene del enemigo. No viene de Dios. Todo sentimiento, cuando tú te sientas emocionalmente deprimida o deprimido, viene del enemigo, no viene de Dios. Dios ¿qué causa en nosotros? Gozo, paz, amor. Dios causa gozo en nosotros. Salmo 27:1, ¿qué dice el Salmo 27:1? Jehová es mi luz
y mi salvación. En tiempos, aunque el día esté nublado, aunque el día parezca tormentoso, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? No hay hombre que nos pueda atemorizar, no hay situación, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay más día oscuro, más día de tiniebla tan tenebroso que pueda opacar la luz de nuestro Dios cuando vemos a Él. Cuando nuestra mirada no está en la circunstancia, sino está en Dios, está en aquel que puede darnos esperanza. Salmo 103, ¿qué dice el Salmo 103? ¿Ese se lo conocen? Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Qué más dice? Amén. Mira, vamos a verlo para no estarlo solamente parafraseando. Bendice, vamos a leerlo desde el principio. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo eso hace nuestro Dios. Y hay que bendecir su nombre, hermanos, bendecirlo. ¿Qué podemos hacer cuando estamos pasando por días tenebrosos así? Bendecir el nombre de Dios. Alabar el nombre de nuestro Dios, porque Él es el que nos corona de sus beneficios, nos corona de sus favores. Estamos aquí por Él, no por nuestra fuerza. Estamos aquí porque Él nos da otra oportunidad. Qué bendición, gracias a Dios, hermanos, que tenemos un Dios que nos da fortaleza. Y regresando al Salmo ahí, avancen al Salmo 143. ¿Qué más hizo ese día el salmista cuando se encontraba en la similar, lo mismo que Jonás? Dice el versículo 4: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Salmo 143, 4. ¿Sí están ahí? Él estaba angustiado, su espíritu estaba angustiado, se sentía desanimado, su corazón estaba desfalleciendo. ¿Qué hay que hacer en esos días? Acordarnos de los días de alegría que Dios nos ha dado. Acordarnos de los buenos días. ¿Sabe qué hacía Jonás y David? Se acordaba de los buenos días que Dios les había dado. Un día voy a volver a ver, él cuando estaba allí en el vientre del pez, se acordaba de los días que Dios le había dado. Unos días buenos de victoria. ¿Y qué podemos hacer cuando nos encontramos en días de desesperación? Acordarnos de los buenos días que Dios nos dio, que Dios nos permitió. ¿Qué dice el versículo 5? Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. No solamente en los días que Dios nos dio, pero en los días que Dios nos permitió ver la obra de Dios y ver las maravillas de Dios y recordarnos de esos días. ¿Cómo podemos salir de desesperación, de depresión en esos tiempos? Como viendo las maravillas de Dios, cómo Dios nos sacó en otros tiempos, cómo Dios obró en nuestras vidas, cómo Dios obró en estos personajes también de la Biblia. Dios también puede obrar en nuestras vidas. Dios obra también en nuestras vidas si nosotros reconocemos, si nosotros bendecimos su nombre. ¿Y quién puede darle gloria a Dios cuando está pasando por un dolor, como decía el hermano Angélico? ¿Quién puede? Muy pocos, no todos tenemos ese ánimo para decirle gracias Dios por esta situación que estoy atravesando. Gracias Dios porque tú permites que este día oscuro sea para que yo vea tu luz y no me enfoque en las circunstancias, sino que me enfoque en ti. Pero ¿quién puede darle gracias a Dios cuando tiene un dolor de muelas? Un dolor de muelas es terrible. ¿Cuántos de ustedes han tenido dolor de muelas? Ay, son terribles, hermanos, literalmente. Yo recuerdo casi siempre de recién casado, estábamos visitando una familia y de regreso en la ciudad de Dallas, me recuerdo como si fuera el día de ayer. Estamos regresando y recién casados y yo no iba manejando y he hecho un grito tremendo y yo quería que mi esposa se parara. No sé si ella iba manejando a otros hermanos y párate porque yo quiero salir corriendo. Un dolor de muelas terrible, que quería salir corriendo.
por el freeway. Era terrible, tan terrible así. Y esos días, ¿qué hacemos? ¿Quién puede darle gracias a Dios en ese momento? Por más espiritual que seamos algunos. Amén. Son tremendos días. Son donde Dios nos prueba a ver dónde vamos a estar nosotros. ¿Qué le vamos a dar? Y no es fácil. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Pero el salmista decía, me voy a acordar de los días antiguos donde veía las obras de Dios, donde veía su mano obrar en mi vida, donde veía cómo Dios obraba en mi vida. Y vea lo que hay que hacer en esos tiempos. No solamente acordarnos de estos días de alegría que Dios nos da, de ver las obras de Dios, cómo obra en otras personas también, sino que dice, ¿qué hizo el salmista? Reconoció todo esto y el versículo 6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Él dijo, no hay otra ayuda, no hay otra fortaleza, no hay otro castillo seguro sino que Dios. Y dice, extendí mis manos a ti. Es lo que hay que hacer, reconocer, agradecerle a Dios por las situaciones que permite y también extender, Señor, gracias. Te alabo, aunque no es fácil, pero yo te glorifico, yo te alabo. Y yo sé que esta circunstancia va a pasar. Oh, hermanos, las circunstancias, las enfermedades no duran. No hay cuerpo que aguante 100 años. Amén. Ni quien lo resista. No hay enfermedades. Van a pasar. Las tempestades son temporales. Tenemos que reconocer eso por último. Que las tempestades que Dios permite que vengan a nuestra vida son temporales. No son para siempre. No se van a quedar permanentes. Gracias a Dios por eso. Son temporales, son por un tiempo, pero durante ese tiempo tenemos que confiar en Dios. Tenemos que recordar las bendiciones de Dios, tenemos que recordar todos sus beneficios, todas sus bendiciones y también darle gracias a Dios. Alabar a Dios en esos momentos de angustia. Qué bendición que podemos alabar a nuestro Dios. Alaba a Dios como dice el Salmo. En la angustia, llorando, en las pruebas, alaba a Dios. Amén. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios en todo momento. Simplemente hay que alabarle a Dios, hermanos, en momentos de prueba, en momentos de aflicción hay que alabar a Dios. Hay que alabar al Señor y se toma fortaleza, y Dios nos da esa fuerza, amén, para alabar a Dios. Pero ¿qué más hace Dios? Y estamos cerrando ya con esto. ¿Sabe por qué le alabamos a nuestro Dios? Ahí mismo en el Salmo 144. Ve conmigo al Salmo 144 que está ahí, sí, ahí mismo a la par. El 1, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Él estaba diciendo, bueno, Él me da fuerza en la batalla que estoy enfrentando. Él es que, hermanos, damos gracias a Dios porque si estamos de pie es porque Él nos fortalece. Dice Él que Él es que adiestra mis manos para la batalla. No estamos solos. Él adiestra, amén. Adiestrar quiere decir que entrena, amén, que va Él perfeccionando, amén, adiestrar. Eso es la palabra adiestrar, es perfeccionar, adiestrando nuestras manos para la batalla. Pero es una batalla que tenemos todos los días. Cada día a día es una batalla y la batalla la tenemos segura si confiamos en Dios. La batalla está ganada si le pedimos a Dios que Él nos dirija y por último, que Él nos guíe. Hay que permitirle a Dios que Él nos guíe en esa batalla, que Él nos guíe en esa circunstancia y seguir la guianza de nuestro Dios. No lo que yo pienso, sino la guía de Dios. Sabía, hermanos, que nosotros queremos a veces ir para un lado, pero si no es de Dios, no es de Dios. Y por más que intentemos, no vamos a poder. Pero si le pedimos a Dios, Dios guía nuestra vida. Dime por dónde yo ir, dime por dónde yo avanzar, porque yo quiero ir por ahí. Porque pase lo que pase en nuestra vida. Mira, yo
hablando con el Señor y orando y pidiéndole a Dios, Dios me dio una palabra y es palabra de Dios y está en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Que Marcos está en Marcos 9. Marcos 9, vayan ahí rápidamente, Marcos 9, le voy a decir qué palabra. Y ha sido de gran bendición para mí y me desperté y mismo estaba, qué bendición cuando tú estás atento y no se te olvida, ¿no? Porque a veces cuando pasa en la noche te tiende a olvidarse, pero no se te olvida la palabra de Dios. El 9:23, ¿sí? Esa palabra para todos nosotros. Jesús le dijo a ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y esta palabra tenemos que hacernos de ella y abrazar esta palabra. Marcos 9:23. Dios nos dice, si puedes creer, y Él sabe que nosotros podemos creer, hermanos. Si puedes creer. ¿Cuántos podemos creer en esta noche? Si puedes creer que Él puede sacarnos de esa situación, de esa circunstancia que estamos atravesando, de esa enfermedad que estamos atravesando, de ese dolor que estamos padeciendo, de esa situación que no ve salida, de esa situación, si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué quiere decir este versículo? Se lo voy a simplificar en palabras que Dios me lo puso en mi mente y en mi corazón mientras meditaba en el lecho de mi cama esta madrugada. Mi esposo oraba y ella me dijo, me acompaña, se está levantando a orar a las 3 de la mañana para honrar y gloria al Señor, y yo le sigo, pero le sigo desde mi cama, le soy honesto. Si le diría que la sigo allí, soy honesto, me levanto un poco más tarde, pero la sigo. Pero yo dije, mientras ella ora allá, yo oro aquí, en mi cama, más cómodo. Perdóname, Señor. Y esta palabra me la puso el Señor y me dice, Dios puede hacer lo que tú puedes creer en Él. Cualquier cosa, Dios puede hacer lo que tú puedes creer. Y de ahí de este versículo me lo dio. Dios puede hacer lo que tú puedes creer en Él que Él puede hacer. Porque Dios no va a hacer lo que tú no puedas creer que Él puede hacer. Dios no va a mover nada, ni una uña, ni un dedo, si tú no le crees. Al que cree, todo le es posible. Por eso, cuando alguien recibe a Cristo y va a recibir a Cristo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Creer. Creer con el corazón. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? En Romanos 10:8. Muchas veces decimos 10:9, pero no decimos el 10:8. Escucha lo que dice la palabra de Dios, hermanos, para aquellos que nos están escuchando en casa y los que estamos aquí. Ya cerramos con este versículo. Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer. Con la mente no, con el corazón. Tenemos que creer. Y no solamente es para aquel, ¿cómo es salvo? ¿Cómo fuimos salvos? Creímos en el corazón, por fe. Que si creemos en nuestro corazón y dice que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y por esa confesión, por esa creencia, por esa confianza que depositamos en nuestro Salvador, Cristo ha hecho toda la obra y el Espíritu Santo de hacer la obra en nosotros. Amén. Nos salvó. Gloria a Dios por eso, hermano. Que aunque estamos ahora pasando por circunstancias y no vemos la salida y no sabemos lo que va a pasar el próximo año con las elecciones, ya vienen las elecciones y viene todo esto y lo que está pasando en todo el mundo y no sabemos lo que va a acontecer, lo que va a pasar con la economía y con todo la pandemia que otra vez se escucha y todo esto que está aconteciendo, podemos confiar en Dios.
que esto es por un momento. Esto es por un momento. Y cierro con esta ilustración. Iba un hombre que estaba gravemente enfermo, lo llevaron los paramédicos, vino la ambulancia hasta su casa y lo llevaron porque estaba muy grave el hombre. Y llegando al hospital, muy grave el hombre, le dicen, le dan una bolsita de plástico. ¿Cuántos se recuerdan de esa bolsita de plástico? También en la prisión la dan, no porque yo he estado allí, pero porque yo he ido a visitar a los presos y ahí todas las pertenencias se las ponen en una bolsa y las sellan, todas las pertenencias. Entonces le preguntaron a este hombre, John, ¿cuáles son las pertenencias de valor que quieres que nosotros guardemos en esta bolsa de plástico? Él le da la bolsa de plástico. Dijo, oh, no, ustedes no pueden guardar las pertenencias de valor que yo tengo. Y les dice, con todo el dolor que él estaba pasando y el que estaba experimentando y sufriendo, dice, con todo este dolor que tengo, las pertenencias de valor que yo tengo son Jesucristo y son mi esposa. Y dice, ninguna de ellas ustedes las pueden tener, porque son de gran valor para mi vida, Jesucristo y mi esposa. Y la esposa de él John, estaba por ahí viéndolo. Y hermanos, eso es lo más valioso que tú y yo podemos tener, Jesucristo, la salvación que Él nos ha dado. Y nuestra esposa, a los hombres y a ustedes, a las mujeres, su esposo. Y sus hijos. Es lo más grande de valor que podemos tener. La familia, para que los que no tienen familia, pues la familia. Eso es lo más grande que podemos tener, hermanos. No lo pueden quitar. O podías nombrarle a ti, nada traemos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así es de que podemos estar confiados. Si no has depositado esa confianza en Cristo en esta noche, yo sé que la mayoría lo hemos hecho, gracias a Dios, pero si no lo has depositado, te animo, te ruego que lo deposites. Solo cree en Él. Cree que Dios le levantó de los muertos, que Él sufrió por tus pecados, sufrió por mis pecados. Ahí en la cruz dio toda su vida, derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Y Él lo hizo todo por amor por nosotros. Ahora solamente tienes que creer en Él, que Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Deposita toda la confianza en Él. Como has depositado confianza y fe, te invito a que nos pongamos de pie y